Hola, soy Alba Rojas, psicóloga, sexóloga y psicoterapeuta integradora, y te quiero contar que en mi centro podrás encontrar el servicio de psicología infanto-juvenil. Así que si te preocupa la salud emocional de tu hijo, este vídeo es para ti. Te quiero contar cómo funciona este servicio y además al final del vídeo te voy a dar 2 consejos que normalmente compartimos en consulta para que la terapia sea mucho más efectiva. Así que te quiero contar que en el servicio de terapia infanto-juvenil los expertos en esta disciplina trabajan desde otro enfoque, ¿no? Más desde el juego, desde los cuentos, el dibujo, desde el movimiento, porque así lo necesitan en estas edades. Entonces, lo que hacemos en Alba es crear este espacio seguro y adaptado a cada edad de cada niño o cada adolescente. Normalmente acuden niños que les cuesta mucho gestionar la rabia, tienen baja tolerancia a la frustración, niños que a veces les cuesta relacionarse porque son muy tímidos, también con bajo estado de ánimo, con ansiedad, miedos, con dificultades para ir a dormir también. También podemos encontrarnos casos, ¿no?, en que hay separación de padres, entonces hacemos toda esa gestión, y también cuando hay la pérdida de algún ser querido. En cuanto a los adolescentes, nos encontramos temas más dirigidos a la autoestima, a la identidad, a los conflictos en casa o conflictos con iguales, y tanto con los niños como con los adolescentes lo que trabajamos es el entorno también, el entorno escolar y el familiar, es decir, no solo nos centramos en el malestar del niño, sino que también vemos cómo está funcionando, digamos, su entorno, su ecosistema, ¿vale? Porque muchas veces el síntoma que aparece, ¿no?, y sobre todo en estas edades, viene relacionado, como siempre os digo, ¿no?, con el abajo del iceberg, con el mundo de las relaciones, tanto escolares como familiares. Y aquí es lo que os comentaba, ¿no? Al final el niño o el adolescente vienen a terapia, pero no es solamente la terapia con ellos, sino con ellos y con su familia. Al final aquí el papel de la familia es fundamental en este proceso y en estos cambios, ¿no?, a nivel individual. Entonces, al final, la situación que viven nuestros peques, ¿no?, los adolescentes y los niños, es una situación que se puede ver en una dinámica familiar, se puede ver en una dinámica escolar, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, participar activamente, ¿no?, las familias en este proceso. Otra de las cosas que os quiero comentar es que, como os decía, no solo trabajamos con el niño o el adolescente, sino a través del asesoramiento familiar con las familias, y no para cambiar la manera de educar, sino al contrario, ¿no?, para dar esas herramientas, esos recursos que ayuden a mejorar la comunicación con nuestro peque, que ayuden a gestionar mejor las emociones y que ayuden también al bienestar emocional de nuestro peque día a día. Y como siempre os digo, ¿no?, una familia involucrada en todo este proceso hará que haya muchos más cambios y mucho más positivos en el malestar de los peques, ¿no?, de los niños y de los adolescentes. Y por esa razón, ¿no?, os quiero compartir 2 consejos, como os decía al principio del vídeo, un poco sobre esto, ¿no?, sobre el papel de las familias. En primer lugar, no hace falta que esperemos a que haya un malestar o un problema muy grave para consultar. Al final, cuando estamos viendo que hay un malestar o que no sabemos gestionar algo, o que en casa o en la escuela algo no funciona como debería, ¿no? Entonces es importante consultar en ese momento, porque desde aquí es como que ya empezamos a trabajar muchas cosas y no llegaremos como a un límite o a un extremo, ¿no?, en el que obviamente se podrá trabajar, ¿no?, pero será mucho más difícil también alcanzar cambios, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que os quería comentar. Y el segundo consejo que os doy es sobre, al final, muchas veces nuestros hijos gestionan como gestionan, ¿no?, por cómo lo gestionamos nosotros, ¿no?, por lo que hacemos nosotros como adultos. Pero al final, ¿no?, siempre os digo, no nos culpemos, es algo que hemos aprendido, es esa herencia familiar. Entonces tenemos que poner conciencia aquí, ¿no?, las familias, ¿no?, los adultos, en, ostras, ¿de dónde vengo y qué quiero hacer, ¿no?, y cómo quiero ayudar a mi hijo, ¿no?, en este caso? Entonces el foco estaría un poquito aquí, ¿no? Por eso siempre os digo que el asesoramiento familiar es una herramienta muy, muy potente, porque te ayuda a ver cómo las situaciones desde otro lado. Imaginaros que vuestro hijo tiene, ¿no?, problemas con la gestión de la rabia, y nosotros actuamos frente a esa rabia de nuestro hijo con más rabia. Entonces eso hace que todo pete más, ¿no?, y se haga esa explosión, esa bomba. Entonces, bueno, es adquirir esas herramientas, ¿no?, como adultos, para ayudar a nuestro hijo a rebajar la rabia. Al final tenemos que ser agua, ¿no?, en lugar de ser fuego para nuestro hijo, ¿no? Y esos son
herramientas, son recursos que se irán adquiriendo, ¿no?, en este proceso de terapia. Por eso quería poner foco aquí, ¿no?, porque muchas veces es como, no, el problema lo tiene nuestro hijo. El problema no tiene nuestro hijo, es verdad, el malestar lo tiene él, pero ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para ayudarlo a mejorar en ese malestar, ¿no? A nivel, como os decía antes, a nivel de comunicación, a nivel de relacionarse, a nivel de cómo gestionar ciertas emociones, ¿no? Al final nosotros somos el espejo de ellos, ¿no? Y cómo reaccionemos nosotros será muy positivo para que haya cambios. Así pues, el objetivo de la terapia infantojuvenil es poder acompañar a estos niños y estos adolescentes en su bienestar emocional, en el suyo, ¿no?, y el de su entorno, para crear pues espacios más seguros, ¿no?, y confortables para ellos. Así que el vídeo acaba aquí. Muchas gracias. Espero que os haya servido y cualquier duda que tengáis me podéis escribir un comentario en este vídeo o escribirme a hola@albarrojas.com. Si os ha gustado, también os pediría el favor de que me pongáis un me gusta o que os suscribís al canal, y nos vemos como siempre cada viernes con más información y más consejos para vuestro bienestar emocional.